Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer poder compartirles algo que desde ya más de 15 años es parte de mi vida, una parte muy activa en el ámbito de la enseñanza, de la investigación, que es justo la neuroética. Muchos de ustedes creo no han escuchado o conocen poco, espero, ojalá, de neuroética para que puedan conocer más a través de estos ciclos. Lo que voy a presentarle es la neurociencia y el neurocientismo contemporáneo, qué es la neuroética y brevemente algunos modelos de neuroética y después el doctor Carlos Castro va a profundizar en lo que llamamos la neurociencia de la ética y la ética de la neurociencia. Podríamos decir así, para empezar, que vivimos en un contexto neurocéntrico. ¿Qué significa? Significa que la atención al cerebro, al sistema nervioso, en particular a ese órgano tan maravilloso y fascinante que llamamos cerebro humano, se puede vislumbrar a través de artículos de periódicos, de transmisiones en los telediarios, en las transmisiones televisivas, casi todos los días. Todos los días hay en la prensa una referencia a ese órgano tan maravilloso y también tan misterioso. Y podríamos decir así que las neurociencias, que ahora vamos a ver qué son, nos sorprenden cada día más con descubrimientos extraordinarios, innovaciones y aplicaciones, piense también a la conexión con la tecnología, en la salud y de la vida del ser humano, pero también en su vida como ser sano. Y ahí se abre tantos ejemplos que verán y veremos en esos ciclos de conferencias de lo que llamamos la mejora, mejora cognitiva, mejora motora, mejora inclusive, algunos llaman una mejora moral. Y nos preguntamos si es posible mejorar moralmente a través de las neurociencias al ser humano. ¿Dónde nos colocamos? Nos colocamos entre a la interfaz entre la tercera y la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa? ¿Qué es esa tercera y cuarta? Bueno, la tercera y cuarta significa que hay una primera y una segunda. Y efectivamente, los últimos 2 siglos, como afirma el Papa Francisco en la Laudato Si, en el número 102, al empezar la tercera parte de esta encíclica, dedicada justo al paradigma tecnocrático, esta tercera parte dice la humanidad hemos entrado en una era donde el poder de la tecnología nos enfrenta y nos lleva a una encrucijada. Somos los herederos de 2 siglos de enormes olas de cambio. Y aquí el Papa describe estas 4 revoluciones industriales con esos términos de la máquina de vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la informática y más recientemente la revolución digital, la robótica, las biotecnologías y las nanotecnologías. Aquí estamos. Estas 4 revoluciones empezaron con la máquina de vapor, la mecanización, después pasaron a la electricidad, la posibilidad de almacenar y utilizar esta fuerza de la naturaleza que después empezamos a producir, la electricidad, un cambio abismal si piensan y se fijan en un mundo sin electricidad, en un mundo con electricidad. Nosotros no podemos darnos cuenta de ese cambio copernicano. Y después la tercera revolución industrial es la de la informática, que empieza más o menos cuando pusimos aquí una fecha, 1969, aunque el término mismo, artificial intelligence, inteligencia artificial, empezó a partir del 1955, básicamente con John McCarthy. Y después el paso de la tercera a la cuarta se dio a partir de los años 70, cuando ya entramos en esa era donde nos colocamos nosotros. Y justo la neurociencia, y después veremos la neuroética, se coloca a esta interfaz. Si quiere una fecha, y la voy a retomar después, puede anotar 1973. Entonces, efectivamente, el Papa dice que es justo alegrarse de estos avances y entusiasmarnos inclusive de estas inmensas posibilidades que nos abre estas constantes innovaciones. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de esta creatividad humana. Y para los que creemos y tenemos el don de la fe, esa creatividad humana es efectivamente un don de Dios. Y entonces esa transformación tecnológica de la naturaleza para algunos fines que nosotros o característica de la humanidad
es un rasgo típico del ser humano. La técnica y después la tecnología expresa esta tensión, dice el Papa, del alma humana hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales. Y aquí podríamos ahondar muchísimo en el ámbito de lo que llamamos la antropología filosófica aplicada a las raíces antropológicas de la tecnología, pero no me puedo detener. En ese neurocentrismo contemporáneo no cabe duda que tenemos que o tendríamos que colocar ese neurocentrismo dentro de una historia más amplia. Y esa historia más amplia empieza, podríamos decir así, desde cuando padre Gregor Mendel describió las leyes de la hereditariedad de los caracteres de los seres vivientes, intuyó desde la estadística que efectivamente había una regularidad en la expresión de las características que nosotros llamamos hereditarias. Y después, a partir de 1953, cuando Watson y Crick detectaron y publicaron en la revista Nature esa molécula, macromolécula orgánica que llamamos ADN, que es la molécula de la vida. Y efectivamente, esa molécula de la vida es la que permite después, en diálogo con los factores que llamamos epigenéticos, la natura, el ambiente cultural, la alimentación y tantos factores externos en ese diálogo con la genética nuestra, crea nuestra corporidad, produce el cuerpo que tenemos y que somos. Y dentro de esta corporidad está justo el sistema, podríamos decir, de coordinación del todo, el sistema nervioso y el cerebro. Entonces aquí podemos ver cómo del proyecto Genoma Humano pasamos naturalmente, podríamos decir así, al proyecto sobre el cerebro humano. Una vez acabado, entre comillas, en 2002 el proyecto acerca del genoma humano, empezaron los grandes proyectos acerca de la mente, del cerebro, y en 2013 empezaron grandes proyectos acerca de poder descifrar la estructura y las funciones del cerebro humano y del sistema nervioso. Por eso un gran científico que vivió estos dos grandes proyectos, lo de la genética o genómica y lo de la neurociencia, teje, podríamos decir así, una analogía entre genética y neurociencia. Y él dice así, Francis Collins, del mismo modo que los grandes gigantes públicos y privados nos acercaron cada vez más al gran misterio de la vida, el genoma humano, y lo que antes se consideraba un enigma ahora es algo accesible, los avances tecnológicos en el campo de la resonancia magnética funcional, por ejemplo, nos acercan cada vez más, decía él ya hace varios años, al gran enigma de la mente humana. Y por eso el neurocentrismo que domina es fruto de esas largas décadas y después de la tecnología, de esta tecnología que nos ayuda a visualizar de algunas maneras la estructura, el metabolismo, las funciones de ese órgano que controla toda la vida del organismo humano, que es el cerebro. Un órgano que tiene una estructura, se habla de 87.000 millones de neuronas, un órgano maravilloso, pero también misterioso. Algunos creen que es la estructura más compleja, no solo del cuerpo humano, sino del universo entero. Y cuando hablamos de cerebro o del sistema nervioso, pero no hay que olvidar que no hablamos solo de neuronas. Las neuronas son como los ladrillos de un edificio, y muchas veces no se ven los ladrillos, se ven todas las paredes, cuadros, estructuras, etcétera. Lo mismo en el sistema nervioso. Tenemos neuronas, pero tenemos muchos otros tipos de células que ayudan al desarrollo de las neuronas, que permite la alimentación y el funcionamiento correcto de las neuronas, que permite también limpiar el ambiente donde viven las neuronas, etcétera. Entonces tenemos tantas otras células y tantas otras estructuras que van constituyendo lo que llamamos hoy en día el conectoma humano. Si estadísticamente hablando tenemos 87.000 millones de neuronas, cada neurona se dice establece 1.000 conexiones con otras de estas células y otras neuronas. 87.000 millones por 1.000 tenemos lo que llamamos hoy en día el conectoma, una estructura extremadamente compleja. Y por eso aquí algunas imágenes que visualizan esta complejidad. Y cuando hablamos de neurociencia y de cerebro, tenemos que siempre que tener en mente esa palabra, la complejidad. Una complejidad que hoy en día también
ya no permite esas afirmaciones contundentes, neurodeterministas, como por ejemplo Dios está en el cerebro o la libertad no existe porque ya la neurociencia habrían aclarado que todo depende del cerebro, etcétera, etcétera. Porque estamos delante de una complejidad muy profunda. El neologismo neurociencia fue acuñado en 1962. Entonces, si quiere una fecha, neurociencia 1962, por ese biofísico que se llamaba Francis Otto Schmidt, que efectivamente era un gran experto de macromoléculas orgánicas como el colágeno, la fibrina, el fibrinógeno, etcétera, y aplicó el mismo concepto de fuerzas electrofísica al cerebro, al tejido neural, y por eso empezó a hablar de un nuevo concepto para poner juntas todas las disciplinas, desde la neuroanatomía, la neurofisiología, todas estas disciplinas biomédicas que estudiaban cada una por su cuenta la estructura, el funcionamiento y también la evolución de ese sistema maravilloso del sistema nervioso del cerebro humano. Pero se dio cuenta enseguida, en los años 60, que cuando nosotros hablamos de cerebro, cuando interactuamos con el cerebro, el sistema nervioso, también estamos tocando ejes importantes de la persona humana, como por ejemplo su conciencia, su estado de conciencia, su voluntad libre, sus emociones, sus afectos, muchos rasgos, inclusive sus memorias. Entonces ya se conocían los experimentos de electrofisiología de los años 20 y 30, y entonces Francis Otto Schmidt dijo, bueno, también tenemos que involucrar otras racionalidades, otras disciplinas que no sean simplemente biofísica o biomédica, pero también una reflexión más amplia. Por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, la economía, dentro de un contexto que ahora ya es un contexto de multidisciplinario a interdisciplinario. Y por eso, en 1962, empieza ese proyecto acerca de las neurociencias. Podríamos decir así que es una larga historia, la fascinación, el interés acerca del cerebro humano se da a lo largo por lo menos de 5.000 años, es decir, desde los antiguos egipcios, que efectivamente con un gran arquitecto y médico egipcio que se llamaba Imhotep, en la tercera dinastía, él había intuido, tenía tiempo, podía ver, ¿no?, los soldados que regresaban de las batallas y los traumatismos cránicos que tenían de muchísimos tipos, y se dio cuenta que efectivamente a varios tipos de traumatismo correspondían algunas pérdidas o alteraciones de algunas funciones que nosotros llamamos funciones mentales, por ejemplo, el habla, por ejemplo, la capacidad de coordinación motora y otras tantas. Y entonces él dedujo que lo que estaba contenido en la teja cránica tenía una importancia muy grande, muy profunda, muy honda para la coordinación de las funciones del viviente. Y entonces él construyó instrumentos para trepanar la teca cránica de sus pacientes, muchos de los cuales también sobrevivieron, y después también en estas rudimentaria, podríamos decir así, primitiva neurocirugía. Después, una larga historia que pasa por la Magna Grecia con Alcmeón de Crotonas, el primero que describe lo que llamaríamos hoy la teoría cerebrocéntrica, en antítesis a la teoría cardiocéntrica del gran filósofo Aristóteles, por ejemplo, y después también toda la Roma antigua, y después en la Edad Media, donde grandes filósofos, teólogos y científicos como Alberto Magno, patrono de los científicos biólogos, habían hecho varios descubrimientos en el año 1100 acerca de las localizaciones en el cerebro de algunas funciones mentales. Una larguísima historia que llega hoy en día a la conjunción, el desarrollo a partir de los años, bueno, del siglo pasado, de una tecnología para visualizar, entre comillas, estructura, funciones, metabolismo de lo que llamamos el sistema nervioso y el cerebro humano. Tenemos que ahondar y ahondar. La historia de la neurociencia es fascinante y sus protagonistas también.
Y llegamos hoy en día donde efectivamente tenemos parte clínica que evidencia la profunda relación que tiene ese órgano con todas las características de nuestra personalidad. Aquí presento un tema, 2003, primer caso donde he estudiado en todas sus fases tumores orbitofrontales que transforma drásticamente la personalidad de varios pacientes. O, por ejemplo, ese primer caso hace 10 años de ablación total del cerebelo, y esta chica china, de origen china, podía caminar perfectamente. Ejemplos así también nos ponen, ¿no? Nos sacuden de nuestras ideas, precomprensiones sobre las localizaciones cerebrales, porque ahí no hay una parte fundamental del cerebro que normalmente ayuda a media la coordinación motora, el equilibrio, etc. Una larga historia que llega a las interfaces cerebro-máquina y la posibilidad también de hibridar, como decimos hoy, conectar un cerebro humano con, por ejemplo, un brazo robótico externo. Y simplemente al pensar de mover el brazo y no poderlo hacer, en este caso, Jen Sherman, esa señora que tenía una patología neurodegenerativa y no podía físicamente por la enfermedad mover nada. Solo al pensar de mover un brazo, su brazo, activaba esa información que logramos hoy registrar de su corteza motora, premotora y parietal. Esa información se envía a una computadora, entonces algunos algoritmos elaboran esto y envía una señal que hace ejecutar ese brazo robótico la intención que ella tiene en su cabeza de poder realizar el movimiento. Algo que parece, ¿no?, ciencia ficción, ya es una realidad. Y dentro de esta larga historia de la neurociencia, en 1973 aparece el neologismo neuroética. En un artículo poco estudiado, poco conocido, fíjese que simplemente a partir del 2013, 2012, 2013, se descubre o se empieza a hablar de ese artículo originario. Era el agosto del 1973, cuando la neuropsiquiatra de Harvard, Annalisa Alma Pontius, escribió este artículo. ¿Cuál es el contexto del artículo titulado La neuroética del caminamiento en el recién nacido? Es el punto de partida para hablar de neuroética, es una pseudo experimentación de masa. Entonces la neuroética empieza con algo concreto, algo que se está experimentando en la sociedad, en este caso en la sociedad de Estados Unidos, la realidad de una experimentación masiva en los lactantes, los bebés recién nacidos americanos, fruto de una visión, la visión del conductismo, del behaviorismo, y la profesora, la doctora Pontius analiza esta situación desde la perspectiva de la neurociencia. ¿Qué nos dice la neurociencia hoy? Y la prueba neurocientífica se convierte para ella en un criterio para juzgar el fenómeno de una supuesta mejora motora. Se pensaba, los conductistas decían, bueno, si usted estimulan sus niños de 0 a 8 semanas de vida, los puede mejorar, los puede potenciar. Y entonces analizan la hipótesis y dice, esa es una tontería desde la perspectiva neurocientífica. ¿Por qué? Porque todo el neurodesarrollo de la corteza motora, la mielinización, es decir, las neuronas no están listas para esto. Y por eso habla de una neuroética, la necesidad de un nuevo, dice así, ámbito y desatendido de la reflexión ética que ella llama neuroética. Una larga historia, aquí obviamente no tenemos tiempo, que va de los años 70, 80, es el paradigma médico clínico. Si quieren, hay dos grandes médicos, Annalisa Alma Pontius y el neurólogo Ronald Eugene Cranford. Dos contextos muy distintos, el primero ya lo vimos y el segundo es el tema de los estados alterados de conciencia. Después, en los años 90, el neologismo neuroética empieza a tener lugar en los artículos de filósofos, como por ejemplo Patricio Smith-Church. Y a partir, sobre todo, aquí son algunos protagonistas de la historia de la neuroética, algunos ya murieron y algunos están todavía activos en el debate contemporáneo. Esto lo salto por motivos de tiempo. En 2002 tenemos el paradigma, podríamos decir así, bioeticista en el ámbito neuroético. Es decir, 2002 es el año en el cual tenemos nuestra primera conferencia mundial acerca de esa nueva disciplina, la neuroética. En San Francisco,
2 días de congresos, 150 entre científico, filósofo, economista, expertos de derechos, y se define así la neuroética, el análisis de lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo, con respecto al tratamiento, la mejora, la intervención o manipulación, a menudo inquietantes del cerebro humano. Pero la definición, y con eso ya casi llego a los 20 minutos exactos y concluyo, la definición que más me gusta de neuroética es esta, y la que propone nuestro grupo también de investigación, y creo que es la más sintética, pero también la más desarrollada y presenta mejor la neuroética. Los dos filósofos que curaron, que fueron encargados de la introducción a esa monumental obra de la Springer, Handbook of Neuroethics, 3 volúmenes, 1850 páginas, 23 secciones, 117 capítulos. Al empezar esa monumental obra de la neuroética, definen así la neuroética como la reflexión sistemática e informada acerca de las neurociencias, pero también de sus interpretaciones y de las propias ciencias del sistema nervioso que incluyen también las disciplinas relacionadas con la mente, entonces la psicología en todos sus métodos y escuelas, la psiquiatría, y fíjense también en 2000, sí, en 2015 hablaba de inteligencia artificial. ¿Cuál sería el fin de la neuroética? Comprender esas implicaciones, tanto de la neurociencia y neurotecnología como de sus interpretaciones, para la autocomprensión humana, comprendernos mejor desde esta perspectiva y también para conocer y también tener una predicción y prevención acerca de los peligros y perspectivas de sus aplicaciones. Muchas gracias y después estaremos abiertos para preguntas. Doy paso entonces ahora y la bienvenida al doctor Carlos Alberto Castro Campolongo, que nació el 9 de febrero de 1960 en Lomas de Zamora, eso es Buenos Aires. Él es profesor en psicología del Instituto Superior del Profesorado Antonio Sáenz, profesor en psicología del Instituto de Argentina, licenciado en psicología de la Universidad John F. Kennedy de Argentina, licenciado en psicología de la Universidad Abad Oliva de Barcelona, máster en neurociencias y salud mental, máster internacional en neuropsicología clínica del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Europea San Miguel de Cervantes, doctor en teología con especialización en sistemática, es decir, en antropología de la Facultad de Teología de Cataluña. Sus antecedentes docentes son en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en el Profesorado de Filosofía Antonio Sáenz, en el Instituto Filosófico Teológico San José, en la Universidad del Salvador, de los Jesuitas, aquí en Buenos Aires, también en el Seminario María Madre de la Iglesia de Gualeguaychú, en Argentina, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Facultad de Derecho. Actualmente es profesional de la psicología y miembro del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Católica Argentina, corresponsable del área de neuroética y salud mental del Instituto de Bioética de nuestra universidad. Hecha esta brevísima, su currículum es mucho más grande, pero lo hacemos así también sintéticamente, damos paso a la presentación del doctor Carlos Castro. Bienvenido. Bien, decimos en primer lugar que el objetivo de la neurociencia es entender el cerebro, es decir, entender su fisiología, para así poder comprender también la fisiopatología cuando ésta surge. En realidad sabemos muy poco acerca de las enfermedades cerebrales, como por ejemplo el Alzheimer, la esquizofrenia, el autismo, pero a medida que vayamos avanzando en el conocimiento del cerebro, avanzaremos también en terapias personalizadas que enfrenten este tipo de patologías. Sabemos, como decía recién el padre Alberto, que en el cerebro existen un promedio entre 85 y 100 mil millones de neuronas y hasta 100 billones de conexiones sinápticas. Sabemos también que en nuestros cerebros no solo hay una computación celular, sino incluso subcelular, es decir, en las propias neuronas.
Algo sabemos, pero también tenemos que decir que el avance en el conocimiento del cerebro supone un trabajo transdisciplinar, es decir, en la búsqueda de una comprensión holística que convoca a matemáticos, físicos, químicos, médicos, psicólogos, biólogos, para intentar comprender cada vez más al cerebro. La resonancia magnética funcional y el electroencefalograma, así como la tomografía por emisión de positrones, dieron las posibilidades de estudiar el cerebro de una forma revolucionaria, es decir, permitieron estudiar sus funciones en un tiempo real. De este modo, observar al cerebro, pero también intervenir en él, o sea, manipularlo. Cuando hablamos de neurociencia, en cuanto al deseo de comprender cada vez más la fisiología del cerebro, hablamos de distintos niveles de análisis. Y así surge una neurociencia molecular, celular, de sistemas, conductual y tal vez una de las que más nos puede importar, que es la cognitiva, que es la que investiga los procesos neuronales que están a la base de los niveles superiores de la actividad mental humana, como son, por ejemplo, la autoconciencia, el lenguaje, la imaginación, la creatividad, el sentido estético, la libertad, el comportamiento moral. Tradicionalmente, la neurociencia estudió con alto nivel de detalle las neuronas individuales. El paradigma de hoy, sin embargo, es comprender que el cerebro de los mamíferos, y nosotros somos eso también, es un sistema complejo, compuesto por partes interdependientes, donde las propiedades macroscópicas emergen de las propiedades e interacciones de las partes individuales del sistema. Estos modelos pueden ayudarnos a comprender cómo los estados funcionales emergentes generan comportamiento, cognición e incluso enfermedad mental. No obstante todo esto, aún no existe una teoría general del cerebro que explique su evolución, su estructura y sus funciones de una manera holística. Cada vez más conocemos acerca de la plasticidad neuronal, es decir, del cambio de la organización de las conexiones entre las neuronas a lo largo del tiempo, cosa que tiene relación con el aprendizaje y particularmente con la rehabilitación tras un daño cerebral. En 1909, Brodmann identificó y numeró 47 áreas en el cerebro. Un siglo después, en 2009, se aprobó el proyecto Conectoma. El padre recién nos hacía referencia a esto, que intenta mapear las conexiones y redes neuronales del cerebro. El nombre Conectoma evoca a genoma, que era referido a los genes. Aquí el conectoma tiene que ver con las conexiones interneuronales que se encuentran en el cerebro. El primer conectoma disponible fue el de un gusano que tiene 300 neuronas y 7.000 conexiones. Para lograrlo, Brenner y su equipo necesitó 10 años de trabajo. En 2023, con 5 años de trabajo, se consiguió el mapeo del conectoma de un insecto, la mosca de la fruta, que comprende 3.016 neuronas y 548.000 sinapsis. También se está avanzando en el conocimiento del conectoma del ratón. Hay una esperanza de ir conociendo también el conectoma del cerebro humano. Este planteamiento proporcionará conocimiento importante para determinar biomarcadores de disfunción y trastorno cerebral y al mismo tiempo un valor predictivo de las diferencias individuales en la conducta normal y patológica y en las disfunciones y trastornos mentales.
Así tendremos una neurociencia cada vez más orientada al individuo y cada vez más personalizada. Hemos de dejar claro que cada cerebro funciona de un modo particular. De allí la importancia de conocer el conectoma a nivel general, pero también de avanzar hacia una medicina cada vez más personalizada. La neurociencia ha entrado en relación con la ética y conformó entonces un complejo campo de estudio interdisciplinario que se denomina neuroética. La Conferencia Mundial sobre Neuroética, celebrada en San Francisco en mayo de 2002, convocó a neurocientíficos, médicos, expertos en técnicas de neuroimagen, derecho, humanidades, responsables políticos y representantes de medios. Aquí es justamente donde toma carta de naturaleza la neuroética entendida en su doble acepción, como ética de la neurociencia y como neurociencia de la ética. Es una distinción ciertamente discutida porque los dos ámbitos se interrelacionan, pero resulta fecundo mantener esta distinción. La ética de la neurociencia nos pone ante la presencia de una ética aplicada, ante, podríamos decir, una rama de la bioética, que trata de las cuestiones éticas, legales y sociales que surgen cuando los descubrimientos científicos del cerebro se llevan a la práctica médica, las interpretaciones legales y las políticas sanitarias y sociales. Comprende como dos subcampos: las cuestiones éticas relativas al diseño y realización de las investigaciones neurocientíficas y la evaluación de las consecuencias éticas, legales y sociales. En referencia a la primera, decimos, es decir, las cuestiones éticas relativas al diseño, que hay unas consideraciones éticas donde la planificación y ejecución de estudios en neurociencia tienen que ver con, por ejemplo, el consentimiento informado, que busca asegurar que los participantes comprendan los riesgos y beneficios de participar en investigaciones, especialmente cuando se utilizan tecnologías invasivas o experimentales. En segundo lugar, el bienestar del sujeto, que es proteger su salud minimizando el riesgo de daño físico o psicológico durante los experimentos. En tercer lugar, el uso responsable de tecnologías, evaluar las implicaciones éticas del uso de técnicas avanzadas como la estimulación cerebral profunda, que pueden afectar la percepción y la cognición. La estimulación cerebral profunda es una técnica muy invasiva que consiste en introducir electrodos en el interior del cerebro para activar determinadas redes neuronales. Al respecto, se están realizando estudios en intervención con personas afectadas de patologías diversas, como por ejemplo el Parkinson, el trastorno bipolar o la depresión. Pero también está la optogenética, donde hay algunas dificultades en relación con su uso que tienen que ser estudiadas. Por ejemplo, en el caso de un ratón se han hecho experiencias en las cuales se le generaron en el área de la visión primaria percepciones de realidades no existentes, es decir, alucinaciones. Si esto se hiciese en humanos, nos encontramos ante dificultades que tenemos que preguntarnos. En segundo lugar, la evaluación de las consecuencias éticas, legales y sociales nos lleva a plantearnos cómo descubrimientos y aplicaciones de la neurociencia impactan a la sociedad en general. Y esto incluye implicaciones legales como por ejemplo la responsabilidad penal, cuando el comportamiento puede ser atribuido a condiciones neurológicas, o el impacto social, cuando las nuevas tecnologías pueden afectar cuestiones como la privacidad, la autonomía personal y la identidad, las desigualdades. También cuando la identidad personal y la autenticidad del yo, por ejemplo, cuando pacientes tratados por tener Parkinson con estimulación cerebral profunda
dicen que ha aumentado su impulsividad o han sufrido apatía, generando cambios en su identidad. También algunas percepciones o comportamientos han cambiado. Por lo tanto, este tipo de instrumentos que pueden ser utilizados pueden alterar el sentido de identidad, la identidad, integridad corporal y mental, y también nuestra agencia, nuestra capacidad de elegir nuestras acciones. Por lo tanto, generar una conmoción en las suposiciones sobre la naturaleza de nuestro yo. También se plantean cuestiones como el debate público, es decir, fomentar un diálogo informado sobre las implicaciones éticas de los avances en neurociencia, involucrando a diversas partes interesadas, incluidas las comunidades científicas, los legisladores y el público en general. Planteos como, por ejemplo, ¿es aceptable la aplicación de técnicas de neuroimagen a sospechosos de participar en determinados actos criminales? Hoy en día se sabe que pueden leerse pensamientos, pueden hacerse lecturas de los pensamientos. Si bien todavía estamos avanzando en esta línea, no obstante se están produciendo avances en este sentido. Es entonces legítimo, permitido la utilización de este tipo de tecnologías para saber verdaderamente si un criminal miente o no miente y si ha cometido un crimen. La ética de la neurociencia se plantea cuestiones críticas como, dado el avance imparable de las técnicas para la mejora del cerebro, ¿se debe establecer lo que se puede hacer y lo que no? ¿Se debe desarrollar fármacos para mejorar la memoria, la atención o para evitar recuerdos dolorosos? ¿Es aceptable implantar microchips en el cerebro para optimizar el rendimiento académico? O aquí, como estamos viendo, por ejemplo, el invento de una neuroprótesis del hipocampo totalmente artificial. Algunas de las mejoras, obviamente, han de ser aceptadas inmediatamente. Otras son puestas en cuestión. Por otro lado, tenemos el tema de la neurociencia de la ética. Recién vimos la ética de la neurociencia. Ahora, el tema nos hace pensar en la neurociencia de la ética, es decir, aquella que se ocupa de las bases cerebrales de la conducta moral. Ahora bien, el plantearnos sobre las bases cerebrales de la conducta moral necesita contar con algún marco de una filosofía moral. Esto por tres razones. En primer lugar, es imposible descubrir las bases de la conducta moral si no contamos previamente con un concepto de lo que entendemos por moral. En segundo lugar, es necesario recurrir a teorías éticas que permitan interpretar el significado de los datos neurocientíficos para la vida moral. Afirmar, por ejemplo, que la evolución de la oxitocina es esencial para la vida moral porque impulsa el cuidado de las crías y de los compañeros, es interpretar este fenómeno evolutivo desde una ética del cuidado previamente concebida. En tercer lugar, una neuroética fundamental no puede contentarse con sacar a la luz las bases de la conducta moral. En efecto, para atribuir una conducta moral a un ser, este debe contar con unas bases corporales, entre las que se encuentra la posesión de un cerebro y un sistema nervioso articulado con el resto del cuerpo. Pero no es lo mismo decir base que fundamento. No es lo mismo condición necesaria que condición suficiente. ¿Cómo construir un marco integrador de la neuroética? Siguiendo al Kant crítico, que cree que en vez de esperar aprender de la experiencia utilizando un método empírico, hay que construir nuestros conceptos y obligar a la naturaleza a responder a las preguntas que nosotros le hemos planteado para tratar de comprender los fenómenos de la experiencia. Esto es lo que han hecho la mayor parte de los autores al intentar descubrir las bases neuronales de la moralidad. Es decir, contar ya con un concepto de moral cuando van a consultar a la experiencia para intentar comprobar qué fenómenos coinciden con ese concepto previamente trazado. En principio, la cuestión del método es siempre la más complicada en cualquier tipo de saber.
Algunos autores, como por ejemplo Gazzaniga o Francisco Mora, recurren al método empírico propio de la biología evolutiva y llegan a la conclusión de que llevamos impresos en el cerebro unos códigos acuñados por la evolución a los que denominamos morales y que según ellos podrían construir la base de una ética universal. Patricia Churchland, en la misma línea, dice que la conducta moral se encuentra ligada con nuestra disposición natural a cuidar de los demás. Hauser o Levy consideran que los seres humanos estamos predispuestos a sellar contratos con aquellos que pueden ayudarnos a sobrevivir. Sin embargo, hay otros, como Evers, que pretenden explícitamente esbozar un marco filosófico para la neuroética partiendo del estudio del funcionamiento del cerebro. Sin embargo, este marco no surge del estudio del cerebro, sino que es un marco ontológico previamente asumido, o sea, excede las posibilidades de un estudio neurocientífico. Por eso, el materialismo ilustrado que Evers propone es una propuesta metafísica. Al igual que Jean-Pierre Jean-Jean y Evers, este enfoque se opone tanto al dualismo como al reduccionismo ingenuo. En tercer lugar, no hay concepto alguno que los seres humanos hayamos podido construir si no es contando con la experiencia adquirida a lo largo de nuestra historia biosocial, que no procede de la evolución estrictamente biológica. O sea, no hay meramente una razón empírica, tampoco hay una razón pura, sino, como dice Conil, hay una razón impura. O dicho en palabras de Habermas, a lo largo de la historia no solo hemos aprendido técnicamente, sino que también hemos aprendido moralmente. Los seres humanos somos seres en vínculo. No debemos tratarnos mutuamente solo como medios, sino siempre a la vez como fines. Los lugares, los topoi de la neuroética, sin embargo, podemos decir que existe una vinculación entre ciertas áreas cerebrales y nuestro razonamiento moral, como han podido mostrar, por ejemplo, la resonancia magnética funcional o la tomografía por emisión de positrones. Pero hay dos cuestiones a tener presente. Las imágenes no son fotografías del cerebro, no son películas. Y cuando hablamos de una correlación entre las bases neuronales y las acciones morales, ¿qué quiere decirse con esto de correlación en la formulación de los juicios morales, en la activación de determinadas partes del cerebro? Hemos adquirido códigos y mecanismos, juicios morales rápidos, ligados ciertamente a las emociones, que se conformaron en el cerebro antes que la razón. En los juicios morales intervienen en muy buena medida las emociones, y estos juicios morales rápidos han sido formados para dar respuestas rápidas. Cuando nos enfrentamos a ciertos dilemas morales, se activa una vasta red de regiones cerebrales, incluidas áreas que intervienen en la emoción, la atención, la toma de decisiones, las relaciones sociales y la memoria. Pero estas zonas también son requeridas para resolver problemas no morales. Por eso nos preguntamos, ¿es posible que alguna de estas zonas se active solo para resolver dilemas morales? Hasta ahora, ninguno de los estudios realizados señala un órgano moral exclusivamente dedicado a esta área. Recomiendo, si alguno quisiera, leer el libro de Jean-Pierre Jean-Jean sobre lo verdadero, lo bello y el bien, publicado en 2010, que aborda la intersección entre neurociencia, filosofía y ética y se plantea algunas cuestiones. La moralidad ciertamente tiene una base biológica. La corteza prefrontal dorsolateral trabaja con el razonamiento y la toma de decisiones complejas. La ventromedial en el procesamiento emocional y de evaluación de recompensas y castigos. La corteza orbitofrontal en la evaluación emocional de situaciones sociales y toma de decisiones basadas en recompensas y castigos. La amígdala determina si una situación es amenazante o segura, da respuestas emocionales automáticas. Y el núcleo cortical de la amígdala tiene conexiones con áreas olfativas que procesa feromonas y señales olfativas
que ayudan a la evolución social. La corteza cingulada anterior detecta errores y conflictos en la toma de decisiones. La ínsula está relacionada con la empatía y las respuestas emocionales a situaciones que involucran juicios morales. También actúan neurotransmisores, la dopamina, que está relacionada con el placer, la motivación, el aprendizaje, la serotonina, que regula el estado de ánimo, de sueño, la digestión, el apetito, la noradrenalina, el enfoque, el estado de alerta, el GABA como inhibidor del sistema nervioso central. Ahora bien, y esto es importante, que existan bases biológicas para el comportamiento moral no significa que deba reducirse a determinismos biológicos. Buena parte de la educación y la práctica toman aquí una gran importancia. El ser humano es claramente dependiente de su entorno social y no solo de los genes. El cerebro se desarrolla en interacción con los demás, de modo que los códigos inscritos en el cerebro pueden ser modificados ampliamente. No son, pues, las bases cerebrales las que determinan nuestra conducta, sino que hay un fuerte componente nacido de la relación social, porque una característica fundamental del cerebro es su plasticidad. La base neurobiológica no es el fundamento filosófico, pero también es verdad que no puede existir una contradicción palmaria entre base y fundamento, porque entonces el cumplimiento de la obligación moral sería inaccesible para los seres humanos y por tanto carente de sentido. Muchas gracias. ¿Qué relevancia tiene hoy concretamente la neurociencia? Hoy en día, todo lo que hemos visto tiene una relevancia importante social. De un lado, tenemos muchas patologías que atañan nuestro órgano cerebral, que afecta millones de personas y no tiene una resolución terapéutica. Alzheimer, Parkinson, pero también hay muchos estudios acerca de la patología psiquiátrica grave, y eso de un lado. Del otro lado también hay impactos sociales, como por ejemplo el uso de la tecnología misma en nuestra relación con ella, cómo afecta el desarrollo, las funciones de nuestro cerebro, en todo el ámbito que se llaman ya las adicciones, ¿no? Las dependencias, ¿no? Ya en el DSM-5 está invocada el Internet Disorder, además que está ya explicitado el Gambling Disorder en relación con la salud mental y con el cerebro. Y después también tenemos un gran ámbito neuroético desapercibido, que es la experimentación masiva de nuestros jóvenes que utilizan sustancias, psicofármacos, a, sin un diagnóstico psiquiátricos, pero con una finalidad de mejora, pensando que pueden mejorar su atención, su capacidad de memoria para pasar los exámenes, su atención, etcétera. Y entonces es un real ámbito muy concreto, como por ejemplo otros también de frontera. Hoy en día no abordamos ahora, obviamente, todos esos temas, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no? También de cómo hoy en día podemos em, cultivar, hacer crecer las neuronas in vitro, y hoy se hablan de los así llamados organoides cerebrales y de la así llamada inteligencias organoides. Podría ser, ¿no?, un tema para nuestros em, seminarios, ¿no? Encuentros futuros. Y entonces hay una relevancia social muy fuerte y poco se habla, pero de neuroética en estos casos, ¿no? Por eso yo creo que es importante también estos ciclos de eventos y sensibilizar a la sociedad a la importancia de una reflexión más amplia, porque a final de cuentas todo de nuestra vida afecta de una manera o positiva o negativa el desarrollo y la salud de ese órgano tan misterioso y maravilloso que es nuestro cerebro. Entonces,
Un lema también es cuida tu cerebro, en el sentido de sensibilizarnos a cuáles son los factores de prevención, pero también para cuidar un buen desarrollo y un buen funcionamiento de nuestro órgano cerebral. Hay una pregunta pendiente para el doctor Castro específicamente. Dice, más allá de que se está en plena investigación sobre el sistema de los seres humanos, ¿hay expectativas a priori de una posible regeneración neuronal, por ejemplo, para restablecer un cuadro de A Alzheimer? ver, generalmente en lo que se trabaja en cuanto a la rehabilitación neurocognitiva, lo que se intenta es buscar distintas redes neuronales que vayan activándose para hacer que disminuyan estas enfermedades, como dice la misma palabra, son degenerativas de manera progresiva. No obstante, propiamente, sobre este tema de la neurogénesis se está investigando, porque antes se pensaba que no había una reestructuración, digamos, o una génesis de neuronas. Sin embargo, hoy se sabe que hay algunas células madres neurales que permiten que surjan nuevas neuronas. No obstante, las enfermedades neurogenerativas impiden que se dé este proceso. Ahora, se están haciendo investigaciones sobre lo que se llama exomas, que son y compuestos naturales que ayudan a la generación de neuronas. Por lo tanto, todo esto es muy nuevo, muy en avance, pero propiamente para hablar así clínicamente, hoy en día, más bien la rehabilitación neurocognitiva, en los casos como Alzheimer y demás, lo que intentan es enlentecer este proceso degenerativo a través de una ejercitación que ayude a la generación de nuevas redes, ¿no? Por esto de la neuroplasticidad cerebral, ¿no? O sea, decir que el cerebro es neuroplástico es decir que se adapta a un medio ambiente cambiante. Por lo tanto, el proponerle determinadas actividades, determinados ejercicios que vayan planteando resolución de conflictivas ayuda a que el paciente pueda encontrar como caminos alternativos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos, a ustedes que han participado. Esta primera reunión ha sido más de tipo introductoria. El doctor Carrara, un poco la historia y la condición contemporánea. El doctor Carlos Castro viendo aplicaciones esenciales que se pueden hacer en esto, pero esto ha sido nada más que elementos, digamos, las primeras letras de esto. Por eso están pensados 4 futuras seminarios posteriores. El próximo va a ser el 6 de diciembre, en la misma hora. Agéndense la fecha, por favor. 6 de diciembre a esta misma hora. Y el tema es muy desafiante. Es todo el tema de organoides cerebrales, lo que llaman los chips húmedos, que fue el gran disparador de esta serie de conferencias que charlamos con el doctor Carrera en Roma, los organoides cerebrales. Las interfaces cerebro-chips, cerebro-device, las mejoras neurológicas y mejoras farmacológicas. Hoy se habló un poco de esto, solo a modo introductorio. También se habló, y ahí lo vamos a profundizar más, las intervenciones cerebrales profundas y el tema de la identidad, cómo esto afecta a la identidad del sujeto, es un tema moral fundamental. Así que estos temas serán los que abordaremos el día 6 de diciembre a la misma hora. Esperamos que hayan sido del agrado de todos ustedes. La intención es difundir, generar una masa crítica en temas de neurociencia y neuroética, como distinguió el doctor Carlos Castro, uno poniendo más el acento en la parte, digamos, morfológica, el otro poniendo más el acento en la parte filosófico-antropológica y ética. Pero estos 2 temas son temas que ya están presentes y que necesitamos hacer una ética de anticipación para no padecer las consecuencias sin haberlas pensado antes. Agradezco a todos y disculpen que sea tan estricto con el horario, pero me parece que cuanto más estricto sea con el horario,
esto va a favorecer la participación de todos ustedes. Las preguntas que tengan, que yo creo que van a ser muchas, anótenlas. Y los doctores han dejado sus correos electrónicos. Vi en el chat que ambos han contestado dejando sus correos electrónicos, así que pueden hacerlas por allí y si no, la próxima vez. Muy bien. No sé si ustedes dos quieren decir algo más para terminar, invitar. Si no, cerramos aquí y cumplimos estrictamente con el horario. Muchas gracias. Muy bien. No, gracias, simplemente, padre. Y este tema del próximo que se viene es un tema muy, muy interesante, mucho debate, porque pensar más allá de lo que es las interconexiones de silicio, empezar a pensar las interconexiones que tienen que ver con neuronas humanas y que se conecten propiamente con un ordenador es todo un desafío. Y ahí van a surgir cuestiones de tinte ontológico y de tinte también fenomenológico, ¿no? Porque si el surgimiento de conciencia o no surgimiento de conciencia es posible, hasta qué grado, ¿no? Bueno, ahí el padre Alberto tiene algunas cuestiones para decir y también se plantean cuestiones ontológicas porque estamos hablando de neuronas humanas. Entonces, ¿qué trato merece, no? Bueno, nada, dejo abierto simplemente para que, como un aperitivo. Bueno, muchas gracias a todos.